Así que bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de análisis de películas o series en este caso. Y como siempre que tenemos aquí a Santiago López Lanza. Al revés. ¿Lanza López? Sí. ¿Sí? Sí. Yo te tengo anotado al revés. No es un tema tranquilo el que vamos a charlar. Sí. Siempre nos vamos a meter con temas un toque complejos y venimos charlando temas oscuros. Sí. ¿O no? Creo que no metimos un análisis luminoso, ¿viste? Es verdad, es verdad. Forrest Gump, qué sé yo. Claro, yo venía viendo gran Forrest película. Gump acá. Sí. Sí, está bueno eso que decís, Mati, porque un poco la convocatoria, que no fue pensada necesariamente, ¿no? Sino que se fue dando así, nos ha ido convocando la posibilidad de intercambiar y charlar sobre estas series, películas. Han sido series en realidad lo que hemos conversado. Que tratan, como hemos dicho en otras ocasiones, temas espinosos, como decía recién, ¿no? Temas espinosos y además se vienen dando cosas oscuras, porque Sí. habíamos hablado de adolescencia que tenía un nivel de oscuridad grande, bueno, con asesinato, con Claro. qué sé yo. ¿Cómo se llamaba? La de Baby Reindeer, Bebé Claro, Reno. Bebé Reno. También con acoso, abuso. Sí. Y acá estamos también en ese terreno, ¿no? Ahora, a mí me encantan ese tipo de series. Vamos a hablar, ya lo habrán visto en el título del video, digamos, pero vamos a hablar de Monstruo, la historia de Ed Gein. Y la verdad que son súper atractivas estas historias. A mí siempre me encantaron las cosas de asesinos seriales y es interesante, es algo que me engancho. Causa fascinación. Causa fascinación. Uno podría pensar que, además, son series que terminan siempre rankeando como las series más vistas, ¿no? Y ese es como para ir pensando temas que vamos a ir conversando, ese es uno, ¿no? Interesante. ¿Por qué será que nos pasa, ¿no? A las personas que solemos engancharnos fuertemente, ¿no? Con este tipo de contenidos? Ahora, con toda esta época mainstream, ¿no? Plataformas y demás, hay mucho producto, hay mucha cosa que se ha hecho, cosas muy buenas, otras no tantas. Pero también venimos de una historia larga de producciones audiovisuales. Hoy vamos a mencionar alguna de ellas, ¿no? Como Sí, el caso de Psicosis. exacto, ¿no? sí, Que bueno, en ese momento causó un gran furor, causó un gran impacto, ¿no? Porque las personas no estaban acostumbradas a ese tipo de narrativa. Y bueno, y así podemos encontrar muchísimos clásicos de terror, de suspenso, ¿no? De crímenes, que bueno, que son éxitos de taquilla, o han sido éxitos de taquilla, que siguen siendo películas totalmente icónicas, ¿no? Desde, no sé, Psicosis, El silencio de los inocentes, o El silencio de los corderos, como sea la traducción. En España, ¿no? El silencio claro, de los corderos. El exorcista, yo qué sé, digo, hay tantas Sí, películas, hay un montón. ¿no? Mismo, series. bueno, La Naranja Mecánica, que era bastante violenta. Sí. Sí, y esta serie de Monsters, son 3 o no. Por ahora vienen siendo 3, por lo que vi, parece que va a salir una cuarta, que es sobre otro caso también, de una asesina. Habrá que ver a ver qué viene. Mirá, viste que no hay muchas mujeres No, claro, ese es un seriales, punto. digamos. Ese es algunos puntos que conversaremos, Sí. ¿no? Porque esa es otra particularidad de estos casos. Esta serie Monster, la que vamos a hablar hoy, que un poco lo que conversamos previamente es que la vamos a utilizar más bien como un disparador. No es que nos vamos necesariamente a centrar netamente en esta serie, ni tampoco vamos a hacer acá un desglose, digamos, o un análisis minucioso del caso. De hecho, incluso la serie juega mucho con la ficción, porque hay datos de la serie que no necesariamente tienen directamente relación con el caso real. Ahí juega la ficción bastante con eso. Sí. Entonces no nos vamos necesariamente a centrar en eso, pero sí tomarlo como un disparador para pensar un poco estos temas, ¿no? La serie esta que es la de Ed Gein, ¿no? ¿Cómo se sería? Ed Gein, seguro. Es la tercera temporada de una serie de temporada que se llama Monstruo. La primera es sobre el caso de Jeffrey Dahmer. Buenísima también, claro. Sí. Esa también, un Esa es éxito de tremenda. taquilla tremendo y un caso Éxito, tremendo. y el caso es terrible, muy truculenta también la serie. Y bueno, y la segunda temporada es sobre el caso de los hermanos Menéndez, que es un caso que fue muy conocido en su momento, creo que es de la década del 90, fines de los 80, que son 2 hermanos que matan a sus padres. Y fue un caso muy conocido porque el padre, el patriarca de la familia, era un productor muy, muy conocido de Hollywood en ese momento. Mira vos. Y esta tercera, venimos con este caso que yo no conocía la historia de este personaje, pero lo cierto que
Resulta que Ed Gein, como le queramos llamar, es un personaje bastante emblemático, paradigmático de esta historia que tiene Estados Unidos de asesinos seriales y que además fue inspiración, que ya iremos conversando un poco de eso, de muchos personajes también de la propia narrativa cinematográfica que han sido muy importantes, ¿no? Sí, según lo que parece, en el caso de Ed Gein, que ahora lo vamos a comentar un poco para refrescarles a ustedes que seguramente vienen viendo la serie, o si no la vieron, se los contamos, se lo vamos a spoilear en este momento. Pero digamos, es un caso emblemático, como vos decís, porque inspira, por ejemplo, Psicosis, que es una gran película que ahora vamos a entrar ahí, porque mismo en la serie hablan de psicosis y el efecto que tiene en la comunidad, en el mundo del cine y de la cultura, vamos a decir, mundial, sobre todo en Estados Unidos, pero creo que mundial, por lo menos en Occidente. Y al mismo tiempo fue inspiración Ed Gein para muchos asesinos seriales, según También, lo que cuenta la serie, y esto parece que es verídico. Y por más de que hay algunos detalles de ficción, por lo que yo vi vi un documental de Ed Gein, digamos, casi todo es tal cual como fue en la serie, salvo algunas cosas, ¿viste? No sé. Pero casi todo fue tal cual. Y parece que él fue el que inspiró, casi como que dio el puntapié inicial para que se generen los asesinos en serie tan comunes en Estados Unidos, y que vos me comentabas, por ejemplo, cuando charlábamos, que es increíble la cantidad de asesinos seriales que tiene Estados Unidos en relación a otros países. Que claro. El país con mayor asesinos seriales del mundo es Estados Unidos. Escandalosamente. Aparte. Escandalosamente. Hay registrados, que ellos tienen un sistema muy, muy bueno en ese sentido, ¿no? Con el FBI y demás, pero más de 3.600 casos. 3.600 casos de asesinos seriales, ¿no? O sea, no estamos hablando de asesinos, porque después podemos ir bien contando diferencias entre lo que es un asesino y lo que es un asesino serial. ¿Cada ¿no? cuánto se contará serial, digamos? ¿Cuántos tenés que matar para que Bueno, sean serial? tengo entendido que es a partir de que matás a 3 personas. Creo que también tiene que ver con la forma en que se desarrollan los crímenes, ¿no? Claro. Es decir, se comete el crimen, la vida de la persona vuelve como a cierta normalidad, vuelve a matar a otra persona, que a veces, en muchos casos, se encuentra cierto patrón. Debe haber algún patrón. Claro, exacto. Y lo serial tiene que ver justamente con la repetición de estos asesinatos, ¿no? Más de 3.600 casos están registrados en Estados Unidos. El país que le sigue, digo para compartírselo a la comunidad de la Nación Libre, el país que le sigue es el Reino Unido, que tiene registrado 190, si no me equivoco. O sea, la diferencia... y no se trata de una cuestión poblacional, porque en el ranking aparece la India también, que tiene 100 y pocos. Ahora, fíjate que son todas colonias inglesas. Sí, es verdad. Eso es loco, ¿eh? Sí. O sea, bueno, Inglaterra... Es verdad, sí. Estados Unidos e India. Bueno, de hecho, si no me equivoco, Jack el Destripador era británico, ¿no? Claro. Y es considerado él como el primero. El padre. ¿no? El padre el de padre. De todas estas criaturas, sí. De él también yo quería hablar un poco. Sí. ¿Te parece que contemos un poco la historia y ahí ya nos metemos en el análisis? Sí. Bueno, ¿querés arrancar vos? Sí, dale. Y vos andá metiendo. Digamos, la historia muy resumidamente es un tipo de Wisconsin, un lugar de Middle America, lo que se llama, ¿viste? Lo que está entre las costas, que es como sobre todo campo, una vida rural y mucha soledad, y además en esa época, que creo que era 1930, 1940 por ahí, escasa tecnología, cultura, además, una vida muy, muy rural, mucha soledad. Muy aislada. Muy aislada, Claro, muy aislada. seguro. Y con una madre, un vínculo con la madre muy extravagante. Vos me traías esta palabra que me parece que tenés totalmente razón, ahora nos vamos a meter ahí. O sea, un vínculo demasiado pegado, simbiótico con la madre. Una madre también muy terrible con las cosas que le decía. Por ejemplo, le decía
solo una madre te puede querer. Eso no sé si es ficción, eso no sé si está en la vida. Sí. Bueno, pero está real. bueno igual tomarlo. Sí. Sí, le dice algo así, como decís vos. Creo que le dice que solo podés amar a tu madre, algo así. No, le dice, solo una madre podría amarte. Ah, ok, ahí va, está bien. Y se lo repite varias veces, Sí. ¿viste? Como una cosa tremenda. Sí, tremenda. Eso no sé si es ficción. Lo que sí es real es que era una madre sumamente religiosa, fanáticamente Sí, muy religiosa, religiosa. y muy castrante con el tema de la sexualidad, que le prohibía casi ver gente porque todos los demás eran pecadores y ellos eran los únicos puros. Sobre todo las mujeres. Sobre todo las Claro. mujeres, toda una cuestión con las Jezebel, Sí. que serían como las putas, como las nombran. Y bueno, una vez de que muere esta madre, él tiene una reacción psicótica al respecto y quiere recrear a la madre, el cuerpo de la madre, la intenta desenterrar, no puede, desentierra a otra mujer y la pone en una silla y hace de cuenta que es la madre, habla con ella, siente que el espíritu de la madre está en ella y asesina a un par de personas, además de que desentierra a otras. Para ir armándose, tiene como una especie de obsesión con el cuerpo de la mujer y se va armando como un traje de mujer con piel de las personas para ponérselo, mismo se pone una máscara de mujer para hacer de cuenta que es la madre y que está por la casa y que está por el jardín, toda una cosa muy macabra. Y además tiene toda una cuestión con hacer con la piel y con las partes del cuerpo Objetos. Objetos Sí, de la casa. lámparas, ¿no? Sí. Sillas. Sí. Sí. A partir, como decís vos, de la muerte de la madre, es donde uno podría encontrar ahí que algo de eso se desencadena, ¿no? Sí. Terriblemente. Y que además entra como una lógica repetitiva de ese ritual, ¿no? De ir desenterrando cuerpos. Porque en el caso de Ed Gein, la diferencia quizás de otros famosos asesinos seriales, en el caso de él, más allá que en la serie, creo que ahí es donde están algunos puntos de variación con la ficción, que después mata un par de personas más, no queda muy claro si efectivamente fue así, si es algo más de lo delirante. En el caso real se le conocen al menos dos casos, 2 muertes. Sí. Pero particularmente lo macabro del caso, que de hecho hay fotos verídicas de eso, ¿no? De cuando llegan a la casa de este hombre y con lo que se encuentra la policía, se encuentra con una escena absolutamente aterradora, ¿no? Algo que generó un impacto brutal, porque además de después confirmarse estos asesinatos, que incluso aparecen ahí como algunos elementos que dan indicio de que incluso podría tratarse de canibalismo, ¿no? Había ahí, tenía en una olla hirviendo el corazón de una de las víctimas, por ejemplo. Sí. Lo más terrible de este caso tiene que ver con esto que vos decías de la profanación de las tumbas, ¿no? El vínculo con estos cuerpos muertos. Totalmente. ¿No? Eso es un dato realmente muy significativo que después en esto que vamos a ir viendo, ¿no? Más allá de este caso en particular de Ed Gein, sino en esta proliferación en la década del 60, 70, 80 de asesinos seriales, que es como la época donde más se producen estos personajes. Mirá qué loco. Donde muchos de ellos se van a encontrar con cosas parecidas en relación, por ejemplo, a la necrofilia, ¿no? Que es una de las cosas que va a aparecer en la serie. Que también en el caso real se encuentran indicios de que Ed Gein tenía relaciones sexuales con los cuerpos muertos, ¿no? Tremendo. Entonces, bueno, son como elementos que generan evidentemente un impacto muy, muy tremendo y que bueno, que a uno le da para pensar sobre todo en qué cosas pasaron ahí, ¿no? ¿Qué le sucede a una persona? ¿No? Ese es nuestro trabajo, ¿no? Claro, ¿qué sucede? Que después me parece lo interesante para pensarlo también, y sobre todo para quienes nos escuchan y nos ven en este video, que son muchos colegas o muchos estudiantes, pensar también, bueno, sin necesariamente tener que hablar de estos casos tan extremos, pensar como algunas características que también podemos encontrar en la clínica, ¿no? En relación, por ejemplo, a esto que mencionabas hoy más temprano, la relación de la madre con él, ¿no? Estas madres estragantes. Hoy cuando decíamos de los temas espinosos, este es uno, porque bueno, hablar sobre el estrago materno, ¿no? O la relación compleja que puede tener una madre con sus hijos, o con su hijo, con su hija, en esta época, bueno, nos invita, digamos, a tener una charla que la haremos como siempre con mucho cuidado y con mucha responsabilidad, pero entendiendo que, bueno, que es
está bueno poder conversar estas cosas que son siempre complejas de abordar, ¿no? Pero evidentemente en el caso de Ed Gein, como otros casos que vamos a ir conversando, algo parece producirse en estos vínculos muy, muy tremendos, muy simbióticos con las madres, ¿no? Metámonos por ahí. ¿Cómo lo viste el tema del estrago materno? No solo en Gin, digamos, ¿qué significa el estrago materno? Yo ahora te daré mi perspectiva, pero empecé a introducir el tema si querés. ¿Y qué efectos tiene? Comentar quizás algunas referencias, sobre todo para abrir la conversación. El estrago materno tiene, bueno, ahí aparece, ¿no? En la serie cómo hay algo del vínculo que se produce con el hijo donde no existe una separación, ¿no? Podemos introducir algunos términos que, bueno, los iremos comentando, ¿no? Como este concepto que hemos estudiado y hemos pensado como la operación, ¿no? Del nombre del padre, que ahí está, en este caso, forcluida. Veremos en otros casos también, ¿no? Pero hay algo que evidentemente en relación a una ley que se instala ahí, ¿no? Y que logra, entre otras cosas, generar esa separación, no se produce, Uh-huh. ¿no? Donde de algún modo ese hijo pasa a ser como un objeto del deseo materno que no hay punto, digamos, de división, de separación, y que bueno, y que eso genera muchísimas dificultades para el desarrollo o para cómo se va armando ese sujeto, ¿no? En ese vínculo totalmente simbiótico con la madre, ¿no? Totalmente. Y acá, viste, bueno, ya vamos a agarrar las cuestiones espinosas, digamos, pero si lo pensáramos siguiendo a Lacan, por ejemplo, que es quien plantea esto del estrago materno, según mi recuerdo, la verdad que lo que pasa en la serie y lo que vi de la biografía de Ed Gein se puede entender todo desde la teoría lacaniana, la verdad. Es como casi un reflejo perfecto, ¿viste? De esta idea de... Lacan usaba la imagen de la madre cocodrilo. La madre cocodrilo. Que si no aparece algo de esto que vos nombras como del nombre del padre o el falo paterno, se puede comer al hijo, ¿no? Y es parte de lo que pasa con este chico, que está como completamente ante el deseo voraz de esta madre, que evidentemente no está bien psíquicamente, emocionalmente. No hay nadie que le dicte la ley, no hay nadie que interceda por ese niño. Y entonces queda a merced de ella. Además de que ella después hace todo un trabajo, como vos dijiste, de aislamiento, Sí. Mediante argumentos morales, religiosos y lo que sea, para cortar su salida para otro lado. Para otro lado, exacto. Y el deseo de Ed Gein, porque esto es muy loco de los humanos, es que queda como... voy a usar una palabra que también tiene cierta polémica. Mi gato. Mientras no desconecte el sonido como con Lara Lisenberg, estamos bien. Una palabra que también es polémica, que es como que pervierte el deseo de Ed Gein. Ahora nos podemos meter también con ese tema espinoso. Y hace que surja un deseo que vamos a llamar, no sé, patológico. Tiene algo muy patológico, ¿viste? Sí. Porque es difícil juzgar las formas del erotismo. Cada uno puede... Pero ya cuando... Bueno, se te juegan estas cosas como matar personas para descuartizar sus cuerpos, usarlos para vestirte con su piel. Bueno, ahí yo me siento cómodo, ¿viste? Me atrevo a decir que es patológica esa sexualidad. Y que es loco que el deseo humano es tan permeable, digamos, al deseo del otro y a la demanda del otro, que todo esto que le pasa con esta madre extravagante pervierte su deseo y lo perturba profundamente. ¿Sí? Y si incluso lo pensáramos en términos hasta del Edipo, ¿no? Cómo uno podría pensar que en este caso, como se puede encontrar quizás en otros casos también, uno podría hablar también de algo de un vínculo incestuoso. Por eso es que, como decís vos, que pervierte la forma de sexuación, digamos, ¿no? O de vínculo, de lazo con el otro, en este caso, ¿no? En Ed Gein, que termina realmente totalmente tomado
E incluso después, me parece que lo que es brutal que muestra la serie y que cuenta un poco la historia, es que además se vuelve mucho más terrible una vez que la madre está muerta. O sea que la madre real termina siendo incluso menos nociva que la madre fantasmática, ¿no? Claro. O lo que se produce después, claro. ¿no? En relación a su ausencia. Y podemos saber también cómo aparece este componente, ¿no? Que va a ser la voz de la madre, ¿no? Uh-huh. Que termina de algún modo totalmente incorporada, ¿no? En esta cosa delirante, donde va a tener una omnipresencia muy sádica que le va a dar las órdenes. De hecho, los asesinatos que él comete tienen que ver con que esa voz le va diciendo cosas, ¿no? En relación a eso. Y una voz como muy fuerte, muy directora de su accionar, tanto en vida de la madre como lo que va a pasar después, que es aún más terrible, ¿no? Eso es muy tremendo, ¿no? La voz de la madre que le habla, que le va dando indicaciones. Yo no sé cómo lo pensás vos, ¿no? Pero a mí se me ocurrió, así jugando con una hipótesis, como... ni sé si se me ocurrió a mí, me parece que en Psicosis está esto, o mismo en... ¿cómo era esta serie? Que también era como el antecesor, la historia previa a Psicosis. El Hotel Bates. Sí, Bates Motel. Ahí va Bates Motel. Sí. Que... me da la sensación que, viste, que las mujeres que él mató son mujeres de la edad de la madre y por lo menos con una parece que tenía un vínculo sexual. En la serie tiene un vínculo sexual, en la realidad me parece que no llega a tener un vínculo sexual, pero la invitaba a salir y como que la intentaba seducir. A mí me da la sensación de que esto es algo que es muy tremendo y que toca la historia de Jack el Destripador y de muchos de los asesinos seriales, que es que la figura de la puta, psíquicamente por alguna razón, por lo menos en esta cultura como viene siendo hasta ahora, genera conflicto. Es la principal víctima de los asesinos seriales. Exacto, ¿no? La mujer, Jack el Destripador mataba prostitutas. Mataba prostitutas, exacto. Y este tipo, Ed Gein, mataba a las que la voz de la madre les decía Jezabel o Jezabel, que era como las madres llamaban a las que para ella eran putas. Claro. Hay algo de la figura de la puta que es muy tremenda en la cultura humana y en el psiquismo humano, como digo, hasta ahora, ¿viste? Esto hay que relativizarlo, pero por lo menos en la historia de la humanidad y lo que se ve en los asesinos seriales y lo que se ve en las sesiones también en el psiquismo, por ejemplo, es muy común de pacientes obsesivos, por ejemplo, que cuando se atreven a tocar algo del terreno de la puta, que en general es no porque sea una puta real que cobre por sexo, sino como, no sé, atravesar una frontera del deseo donde se juegan cosas sucias, ¿viste? Como, qué sé yo, que justo el obsesivo tiene que ser muy pulcro y qué sé yo, y cuando logra introducir algo de esa suciedad con una mujer, por ejemplo, o ni siquiera, también puede, ¿viste? Aparece la putedad también por fuera de la mujer, sin duda. Aparece muchas veces la fantasía de haber contraído SIDA o alguna enfermedad venérea, por ejemplo. Por más de que se hayan cuidado, por más de... Viste, la figura de la puta es muy tremenda. Y me parece que en estos casos graves, una forma de hacerla... de intentar como trabajar esa figura que les genera tanto conflicto es terminar asesinándolas. Claro. Entonces yo siento que en estas mujeres que él asesinó se les jugaba, por un lado, una figura que era parecida a la madre, pero abordable sexualmente, que era lo que le faltaba a la madre, y casi como si fuera en el obsesivo, que es en dos tiempos, era como que aborda a la madre, se la puede coger, pero al mismo tiempo después viene, o después, no al mismo tiempo, viene la voz de la madre que dice, esta es una puta, y entonces la quiere eliminar y destruir. Esa es mi... De hecho, mi por lo menos en la serie te muestra que hay un primer intento de un encuentro sexual con quien era su chica, su novia, y que no puede. Y es recién con esta mujer, como decías vos, que sí lo logra hacer, ¿no? Pero me pareció interesantísimo este punto que mencionabas, ¿no? Porque uno podría pensar, por eso decíamos hoy más temprano, ¿no? Hablar de estrago materno, bueno, es un tema espinoso. Pero es importante pensarlo también, no en relación a una
culpabilización de las mujeres en relación a su crianza, ¿no? No, O sin su duda, forma de criar. sin duda, metámonos ahí. Sino que además, tanto las mujeres como porque uno podría decir que estos asesinos seriales, en su enorme mayoría, son además, en un término muy de nuestra época, femicidas. Ese para mí es la ¿No? definición casi de femicida Claro, de estos tipos, ¿no? porque Entonces, Sí, lo que matan a estos hombres son mujeres. Por ende, no vamos a estar haciendo, digamos, una especie de equiparación, ¿no? Pero evidentemente es importante hablar del estrago materno y no escaparle a ese punto, porque después ya iremos conversando cómo hay cosas de esas que podemos encontrarlas en la clínica, pero entendiendo que también son distintas formas o distintos efectos del propio sistema patriarcal que vivimos, ¿no? Ujú. Entonces, en esto que vos preguntabas, bueno, es curioso, ¿no? Cómo, en el caso, desde Jack el Destripador para acá, cómo las prostitutas o las putas, como decías vos, terminan siendo la encarnación de lo peor para estos tipos. Y uno podría pensar, ahí me gusta pensarlo en el sentido de cómo las feministas, o muchas feministas, han reivindicado el concepto de la puta para, sobre todo, reivindicar la capacidad deseante de una mujer. Ujú. Yo creo que lo que acá, en algún punto, ¿no? Como una hipótesis, como una idea, es que lo que se juega acá justamente es la libertad sexual de la mujer, ¿no? La libertad deseante de cualquier mujer, que eso a los hombres se nos presenta como, culturalmente, como un gran problema, ¿no? No, está buenísimo el punto que estás tocando, Santi. Voy a tratar de comentar. Bueno, no, comento esto también. Voy a comentar sobre todo lo que dijiste. Primero, tema de estrago materno. Viste, a ver, yo creo que lo que es estragante ahí es que es el primer gran otro, digamos, ¿no? Claro. Podría ser otra persona que la madre, podría ser el padre. Lo que pasa es que, bueno, en la historia hasta ahora se ha dado que el primer gran otro es Sí. prácticamente, en la mayoría de los casos, la madre. Y donde en muchos casos los padres están ausentes, además, ¿no? Digo, Que están, sí, o hay padres exacto, muy violentos exacto. o hay padres ausentes. Entonces, cuando hablamos de estrago materno, hablamos de estrago de la función madre. Yo lo pensaría de esa forma. Sí, está bien. Y después esto que traes de la puta como una forma de nombrar o simbolizar o imaginarizar a la mujer deseante. Eso me parece... lo dijiste perfecto. Yo creo que Jack el Destripador mataba prostitutas que eran prostitutas reales. Pero después creo que muchos de los asesinos en serie no mataban prostitutas. Pero sí mataban mujeres. Claro. Y capaz mujeres a quienes deseaban y en quienes podían o leer o proyectar que deseaban, Claro. volviéndolas en su fantasía putas, por desear, digamos. Y eso se le juega, como vos decís, al varón, digamos, con el deseo de la mujer, pero también a la mujer con su propio deseo, según mi lectura, mi experiencia, esto puede ser prejuicio mío, pero también hay, viste, poder acceder a ese lugar de puta para gozar sexualmente en la escena sexual tiene su conflicto para la mujer también, y también se le juega en muchos casos cuando aparece algo del deseo. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, hay en los casos, ¿no? Estos casos más famosos, además se encuentran justamente rasgos en esas víctimas que en muchos casos se encuentran rasgos parecidos a la madre de ese asesino. Tremendo. Está el caso, por ejemplo, de Ed Kemper, que lo retratan muy bien en Mindhunter, que es uno de los casos más terribles, que el tipo, lo que tengo entendido es que las muchachas que él asesinaba tenían vinculación con el lugar donde su madre daba clases. Mirá Una madre vos. muy terrible también, todo el tiempo lo denigraba, todo el tiempo lo humillaba, le gritaba, le decía cosas espantosas. Punto importante. A Ed ahora- Kemper, ahora ¿no? sí. Y lo que termina siendo Ed Kemper, que es una de las cosas más brutales, además de estos asesinatos múltiples de estas mujeres, termina matando a su propia madre y termina haciendo una cosa terrible, ¿no? O sea, le corta la cabeza a la madre, le viola la cabeza, Le hace que le sea- arranca las cuerdas vocales y las mete en una trituradora, ¿no? Y entre las cosas que él dice una es locura. entre las cosas que él dice es, bueno, una ahora no me locura. vas a decir más nada, algo así, dice, ¿no? Como ahora sí te vas a callar la boca, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente uno podría encontrar, en esto estoy pensando incluso, si bien como nos pasa en la clínica, ¿no? Con el caso a caso, uno podría pensar que cada uno de estos personajes conocidos, ¿no? Podría ir uno en el caso a caso, parecieran haber algunos rasgos
similares, ¿no? Yo recomiendo una entrevista que le hacen a un criminólogo que se llama Vicente Garrido, que es una entrevista muy buena, dura como 4 horas, pero realmente el tipo es muy interesante. Creo ¿La que viste entera esa? No la vi entera, pero casi por la mitad. Es un canal de YouTube de un español que se llama The Wild Project, que es un tipo muy conocido. Y él plantea que hay algunos elementos que parecen ser comunes, ¿no? Y que tienen que ver bastante con lo que venimos conversando. Uno de ellos tiene que ver justamente con el control y el poder sobre el otro, ¿no? Que es un poco lo que mencionabas hoy más temprano, ¿no? Ahí se le juega, uno de los elementos fundamentales es ese, ¿no? Ante esto que decíamos, ¿no? Frente a la mujer, ante la dificultad, ¿no? de poder hacer un lazo, ¿no? Encontrar algo en el vínculo o poder establecer un vínculo sexoafectivo, si queremos llamarle. Ahí lo que se juega, y eso uno lo puede rastrear, no necesariamente en los casos de asesinos seriales, sino también en todos los casos de violencia de género, donde lo que se presenta ahí es empuje hacia la dominación, hacia el control, hacia el poder, ¿no? sobre la otra en este caso, ¿no? Causado por impotencia. Vamos a llamarlo así. Sí, para mí ese es el nombre, por más de que a veces es literalmente impotencia, no funciona, digamos. Sí. Y a veces es impotencia, como vos decís, de poder abordar, hacer lazo. Algo psíquicamente falta para poder plantarte ante una mujer, por ejemplo. Lo hablábamos, ¿te acordás? Con el análisis anterior de adolescencia, ¿no? Con los incels, ¿no? Bueno, claro. Uno puede ir encontrando algunos puntos, ¿no? que podemos ir conectando. Por eso digo, más allá que toda esta temática es recontra fascinante, ¿no? Y uno puede quedar muy enceguecido con estos casos, porque son tremendamente brutales. Pero no hay que pensarlo necesariamente en este nivel de radicalidad, ¿no? O de brutalidad para pensar algunos rasgos de esto que la vemos cotidianamente en la clínica, ¿no? Como claro, cuando conversamos con el caso de adolescencia, ¿no? Totalmente, se ve en la clínica también, obviamente en la mayoría de los casos en un lugar del espectro mucho más leve, pero la dinámica y la lógica que estamos charlando se ve en muchas áreas de la vida erótica humana. Vos decías algo que me parece fundamental, que es la humillación. Sí. ¿No? O sea, que Ed Kemper, la madre, yo no sabía. Sí. Ahora que lo recordás, me acuerdo, Mindhunter, alta serie. Tremenda serie. Lo humillaba. Sí. Que me parece que es lo mismo que le pasaba a Ed Gein con la madre, cuando le dice, solo una madre te puede no sé qué, y que como que todo el tiempo lo castraba en su masculinidad, ¿no? Sí. Mismo Ed Gein, esto ya no sé si es parte de la ficción o de la realidad, pero que él creía que para gustarle a la madre tenía que ser mujer. Tal rechazo tenía de la masculinidad, digamos. Mismo el padre, digamos, que decimos que primero que era un borracho que no parecía que era... Y que no parece haber cumplido ninguna función. No. Y además la madre como que lo desprecia. También. Viste que Lacan dice con Juanito que la palabra... que lo que dice Lacan, que es muy criticado por esto también, pero me parece que tiene algo de razón, que parte de lo que hace que Juanito tenga que armar la fobia al caballo es que para la madre la palabra del padre es como si tocara la flauta. Es como si no tiene valor. No tiene valor. Porque Lacan dice, no tiene que ver si el padre es bueno, malo, no sé qué, ni tampoco si se lleva bien con la madre, pero hace como una especie de acentuación en este punto, digamos, que sí tiene que ver con la relación con la madre, que es la relación de la madre con la palabra del padre. Ahí es donde para él, por lo menos a la altura de ese seminario, se transmite algo de que para la madre haya alguien que... Y que además tiene que ser habilitado, ¿no? Por la madre. Eso, ¿no? que lo habilite, claro. Que le entrar. valga la palabra. Claro. Y que no sea una omnipotencia solo de la madre. Digo madre, aclaro de vuelta, es el primer gran otro, digamos. Sí. La cuestión es que ese primer gran otro no tenga el monopolio de la palabra del mundo simbólico, sino que haya otro gran otro, como dice Lacan en esos seminarios, otra persona para que para la madre o para quien ocupe ese rol la palabra valga. La palabra valga. Y ahí se inscribe algo de
cierta potencia. Parece que eso falla, perdón que me puse teórico en este momento, algo falla en esa transmisión y Ed Gein no tiene los papeles en el bolsillo, como dice Lacan, no tiene los papeles de la virilidad en el bolsillo, no puede usar su falo simbólico, no puede abordar a una mujer ni plantarse bien como un hombre. Viste que en la actuación el tipo adopta una voz que no sé si es la verdadera de Gein, pero que es una voz como casi es exageradamente como infantil, ¿no? Entre infantil yo siento y con sumisa, Como de sumisión, claro. como sumisa, Sí, como si le faltara algo de la capacidad de plantarse, ¿viste? Y uno pensaría que es así, pero parece que lo forcluido en ese caso retorna por la ventana. Bueno, ahí nos meteríamos en otro gran debate. Porque acá lo interesantísimo de esto que estamos conversando, Mati, que se abren muchas puntas, ¿no? O sea, podríamos ir derivando en muchos temas que no nos va a dar el tiempo, pero como para ir haciendo... iremos viendo a ver qué cosas van apareciendo, porque viene súper interesante, ¿no? El intercambio, pero uno podría pensar que si bien no es causa, uno podría pensar que hay algo de esto que vos estás diciendo que podría ser propicio justamente para el desencadenamiento de una psicosis, ¿no? Después en la serie aparece en una escena que es tremenda, ¿no? Más sobre el final, cuando tiene intercambio con el psiquiatra que lo está tratando, después que él lo detienen, ven toda la barbaridad que había sucedido, y bueno, y entre las cosas que determinan es que él era inimputable. Sí. Entre otras cosas, porque utilizan un recurso en la ficción, habría que ver cómo fue en la realidad, que es con la máquina del detector de mentiras. Ah, eso es tremendo. Que está la certeza que él tiene respecto a no saber que él hizo eso, que la máquina el detector de mentiras no se mueve un ápice cuando él responde, ¿no? Él pensaba que estaba diciendo la verdad. Exacto. Entonces, en esa escena que se encuentra con el psiquiatra, que el psiquiatra le da el diagnóstico, ¿no? Que es una escena brutal, la actuación de Charlie creo que es, ¿no? El actor. No, el que representa al actor, tremenda actuación. Donde ahí en esa escena él se hace preguntas, ¿no? ¿Por qué me pasa esto? Y demás. Y que el psiquiatra le dice, ¿no? Que él tiene una esquizofrenia. Bueno, uno podría pensar que hay algo de esto, ¿no? La famosa forclusión del nombre del padre. Hay algo de eso que en este caso uno podría quizás observarlo. Y que se da más esta particularidad de un caso de esquizofrenia teniendo este tipo de actos violentos, que no es en general lo que sucede, ¿no? Pero en este caso claro, se ve hay algo del diagnóstico que uno no podría estar de acuerdo con lo que se dice ahí, ¿no? Pero que en buena medida que no se relaciona con todo esto que vos contabas, ¿no? Sí. Entre los otros elementos comunes, como para seguir sumando puntos interesantísimos, ¿no? Entre los otros puntos comunes, hoy mencionábamos, ¿no? Este empuje hacia la dominación, hacia el poder, hacia el control. El otro punto, vos lo mencionabas el otro día cuando estuvimos conversando previamente, tiene que ver con el sadismo y con las prácticas sexuales, ¿no? Que ese es otro gran tema. Gran tema. Y que además de estos crímenes no solamente son asesinatos, sino que además son de índole sexual. Son crímenes además sexuales, no solamente, digamos, mortales. Son además crímenes sexuales. Donde en el caso de él se dan post-mortem, en otros casos, ¿no? Sea por ejemplo, el brutal caso de Ted Bundy, no sé cómo se dice la pronunciación. Bundy. Uno de los más terribles. Un tipo, creo, si no tengo mal entendido, mató más de 30 mujeres. Y la práctica que el tipo hacía era violar a las mujeres, torturarlas, asesinarlas y después tener relación sexual con el cuerpo muerto. Y después tener sexo con el cuerpo muerto, no sé cómo sería el término, digamos, ¿no? Pero sí. Violar al cuerpo ya asesinado, ¿no? Y después volvían cuando, por lo menos en la serie aparece eso, ¿no? Como que las dejaba si no las encontraban. O sea, incluso el cuerpo en descomposición. En descomposición y volvía a tener relaciones con el cuerpo. Sí. Una locura. Este tema que traes del sadismo vinculado a lo sexual tiene mucho que ver con lo que pensaba Freud de las etapas psicosexuales, ¿viste? Uh-huh. Él pensaba que
cuando no se lograba acceder digamos, a la realización plena de la sexualidad, idea súper criticada por Lacan, pero vamos a usarlo porque en este caso nos sirve, y me parece que siempre hay que tomar algunos elementos que sirven para pensar algunas cosas, que se puede regredir a la etapa sádico-anal, donde por cuestiones simbólicas de cómo se da en el psiquismo ese paso, el sadismo cobra valor erótico y pasa a ser un representante del coito. Y yo creo que en los casos de los asesinos en serie pasa eso, de que la potencia, vamos a decir, no sé, más sana, no puede entrar en juego y tiene que entrar una especie de potencia suplente que regreda a la etapa sádico-anal a través de la violencia, a través de la dominación ya extrema, como vos estabas planteando, y que muchos de estos asesinos en series no solo tienen como objetivo, digamos, como target, como objeto de su patrón de asesinato a mujeres que seguramente para ellos eran atractivas sexualmente, no solo las violan o tienen sexo literal, digamos, con ellas, sino que me parece que el asesinato en sí es simbólicamente un acto erótico. Que creo que es un poco lo que trabajan en Mindhunter, ¿no? Que es cuando... Sí, es como la expresión máxima del poder, además, ¿no? Y de la dominación. Porque ya quitarte la vida es como la máxima de las expresiones. Total. El tema es que en estos casos, como se los podría jugar quizás a los neuróticos en otro orden, ¿no? En relación a la diferencia en que hay entre la fantasía y la realidad, uno podría pensarlo hoy, ¿no? En las temáticas de época, ¿no? Y las dificultades que tenemos para encontrarnos con un otro, las aplicaciones de citas, ¿no? Uno podría encontrar elementos que muestran cómo en este desfasaje que se nos vuelve en esta época sumamente intolerable, por una cantidad de elementos que no vamos a profundizar porque se nos iría el de tema, pero cómo en esos encuentros ese desfasaje entre lo que se fantasea y después lo que sucede en la realidad, hoy existe un retraimiento brutal justamente en no concretar ese encuentro, ¿no? Entonces, si ya a nosotros se nos juega en un punto de vista, ¿no? De capaz que como neuróticos, ¿no? Este desfasaje entre la fantasía y la realidad que muchas veces genera enorme frustración o genera, ¿no? Esta cosa de la incompletud, en estos casos, en este nivel de sadismo, en este nivel de psicopatía, digámoslo, más en la jerga psiquiátrica, la no concreción de la fantasía hace que eso se vuelva tremendamente repetitivo y compulsivo. Irreal. Claro, porque lo que en la medida que se concreta, ¿no? Este acto de dominación total, ¿no? Proyectada una fantasía que nunca termina, digamos, de cerrar del todo, es la búsqueda de la constante perfección de que en esa repetición de actos quizás algo de eso se logre. Entonces ahí se le va la vida, digamos, ¿no? A estos personajes, a estas personas que terminan teniendo este nivel tan terrible, ¿no? Esta estructuración tan terrible que podemos pensarlo. En el caso de Gain, podemos pensar algo de la psicosis, en otros casos tienen que ver más con la perversión, ¿no? Sí, sí. Y cómo en eso al sujeto se le va la vida y como bien decís vos, la propia satisfacción sexual en el acto del asesinato, ¿no? Que ahí traes un tema que es fundamental, que es la diferencia entre la vida fantasmática, la fantasía y, bueno, lo real, vamos a decir, la realidad. Estas personas, digamos, con esta sexualidad patológica, pervertida, que me perdone George Reiter por usar esa palabra, pero me parece que en este caso va bien. Yo creo que, viste que habríamos esta pregunta. Para mí esta es una razón por la cual fascinan tanto estos casos. ¿Y por qué han penetrado en la cultura con más o menos facilidad, vamos a decir? Está bueno el término. Porque Freud decía, los neuróticos tenemos fantasías perversas. Nótese que me incluí en la neurosis. La perversión polimorfe. Claro, ¿no? Viste que, a ver, es normal. Uy, que me estoy metiendo en, no quiero decir normal, perdón, pero bueno, es común. Va saliendo. Es común. Sí. Vos estás en la escena erótica y capaz jugás a que
atás a la persona, o te atan, o te dominan, Ujú. o jugás a que hay cierto sometimiento, Sí. forcejeo. Puede haber golpes incluso dentro de esa escenificación de ese juego. Entonces hay un montón de cosas que son como si fuesen en serio, Ujú. serían violencia y serían perversión, por ejemplo. Ujú. Y otra cosa es jugar a eso. Sí, O sea, es como yo jugar de niño a tirarme tiros con mi amigo, claro. y otra cosa es tirarle un tiro a mi amigo. ¿Me entendés? Una cosa fantasear con matar a alguien, que quizás en algún momento a cada uno de nosotros alguna vez nos sucedió, y otra cosa llevarla, ¿no? a los Exacto. hechos. Entonces, Sí. yo creo que parte de lo que fascina de esto es que las personas neuróticas, si seguimos a Freud, leen intuitivamente el valor sexual, erótico que tienen estos asesinatos Ujú. y estas masacres, porque resuena con sus propios fantasmas. Sí, Y al verlo en una película, por ejemplo Psicosis, o en esta serie, uno tiene la posibilidad de vivir y disfrutar algo de eso desde un lugar seguro. desde la seguridad del Claro. sillón. Sí. Con una especie de sublimación, digamos. De sublimación, ¿no? Porque sí, hay algo sí. de una sublimación, sí. Para mí eso ha facilitado que penetre, como vos me marcaste, Sí. en la cultura pop. Sí. En esto que vos traías de la fantasía y la realidad, también pensaba, ¿no? Cómo, pensándolo en la clínica, cómo al neurótico se le juega, ¿no? Todo el tiempo en su fantasía, ¿no? En el delirio que cada uno de nosotros tenemos, Ujú. como buenos neuróticos, ¿no? Cómo la fantasía muchas veces, o en el imaginario, se juegan los escenarios más terribles, y que la realidad termina poniendo un límite, ¿no? Acota, pone un paréntesis. Y que muchas veces sucede que la realidad termina siendo mucho más llevable, mucho más amigable que la propia fantasía, ¿no? ¿A qué te referís? Claro, de cómo, ¿no? La maquinaria infernal que muchas veces encontramos en los pacientes que están imaginando escenarios permanentemente terribles, y que si yo hago esto y que si hablo con fulano y le digo lo que me pasa, en realidad cómo se lo va a tomar, y que no, y todo parece ser una cosa terrible, y cuando algo de eso se logra poner en palabras, se logra bajar a la realidad, al final el escenario no era tan complicado, En la mayoría de los casos ¿verdad? no. Sí. En la mayoría de los casos Sí. no es así. Más, la realidad, incluso siendo en su veredicto, siendo algo difícil, por ejemplo, un diagnóstico de salud, por ejemplo, ¿no? Automáticamente la persona empieza a encontrar formas de cómo lidiar con eso, a partir de que algo de eso se concretó. Pero en la fantasía o en la imaginación previa, muchas veces se termina siendo muy tortuosa, ¿no? Terminan siendo, ¿no? Pensamientos intrusivos, ¿no? Esta cosa que sucede, y sobre todo en las cuestiones más obsesivas, pero termina siendo muy tortuoso. Uno podría pensar también que en estos casos es más bien al revés. Hay algo de la fantasía que se le vuelve... hay algo de la realidad que se le vuelve terrible al sujeto, digamos, ¿no? Entonces, es la elaboración permanente de la fantasía para poder, ¿no? Sobrevivir a su propia locura, digamos, ¿no? Estás hablando de los casos de Claro, como estos Ed casos que Gein. estamos conversando, seguro. ¿A qué te referís? Desarrollame más. Claro. En la medida que la fantasía genera ese placer, esa satisfacción en la elaboración del plan, ¿no? Porque hay como una cosa como hasta incluso Ujú. metódica. En el caso de Ed Gein no, pero en otros sí, ¿no? Hay como toda una Ujú. elaboración de un plan, pensar a quién, ¿no? Y eso va tomando, ¿no? como sustancia, y eso va generando, ¿no? Como una satisfacción muy grande. Y después, cuando sucede la realidad, ¿no? Con la concreción del acto, eso se vuelve algo terrible, inacabado, y que por ende tiene que volver Tiene a que volver a repetir el hacerlo. mismo ritual para poder justamente sostenerse, ¿no? Claro, como que nunca termina de ser lo satisfactorio que había fantaseado. Claro, exacto. Eso está Exacto. interesante. Yo Sí. no tengo data de eso, pero Sí. me suena creíble. Digo, me suena es creíble. como se me ocurrió como una posible lectura, ¿no? Está En esto interesante. que veníamos conversando en estos casos. Sí, sí, que necesita la inscripción una y otra Exacto. vez de eso, a ver si se inscribe lo que... Claro. Y a veces pasa que le suben el nivel a lo terrible del acto y de la fantasía, porque... Va aumentando. Como si fuera una droga, ¿viste? Claro. Como que necesitas una dosis mayor. Había un caso que contaba este criminólogo español, que se llama, creo que el coronel Williams,
que él contaba que es un caso muy, muy paradigmático. Era un militar canadiense, que el tipo era de alto rango, y el tipo, aprovechando ese lugar de prestigio, el tipo entra en una fantasía con la ropa interior de las mujeres, que se metían en las casas primero. Entonces, lo que muestra es que la secuencia va en aumento. Al principio, la primera escena era que se metía en las casas, ¿no? Imaginemos, ¿no? La década, en esa época, ¿no? Que no habían rejas, no habían cámaras, ¿no? Se metía en las casas y se robaba la ropa interior, se la ponía y se sacaba fotos. Esa era la primera parte. La segunda parte, en la evolución del caso, se mete en las casas directamente de las mujeres, directamente con la mujer en la casa, y las obligaba a ponerse esa ropa, desfilar para él. Esa era como la segunda etapa. Y ya la tercera etapa de la fantasía de dominación ya implicaba el asesinato. Uy, la puta madre, ¿no? Saltó Claro, de 20 a 100, boludo. Fue escalando. Hizo, ¿no?, de 0 a 20 y de 20 a 100. Exacto. ¿No? En esa escala. Uh-huh. Por eso pareciera como ser algo irrefrenable, digamos, ¿no? Y eso es algo que también es un elemento que se encuentra en estos casos, ¿no? De asesinos seriales. No tiene freno, ¿no? Es como que claro, va en aumento. Sí. Y tiene algo como de lo que muchos lacanianos nombran del goce, ¿no? Como claro, que exacto. necesita más, ¿viste? Sí. Como que no está regulado por la ley. Y tiene esto, además de este factor, cíclico, metódico, y donde es muy común que se lleven trofeos, ¿viste? Como souvenirs, que yo siento que son como si fueran palitos en la pared, como marcando, ¿viste? Como el número de conquistas. Claro, sí. Por decirlo ambiguamente a propósito, para mostrar el valor simbólico que podría ser sexual de esos asesinatos. Es ¿viste? como objetivarlo, ¿no? Como objetivarlo, como decir, ¿con cuántas minas estuviste? Claro. Digamos? Yo creo que debe tener un valor así. Algo que pensaba y que charlé un poco con vos, que me parece interesante, es que esta es una idea mía que se me ocurrió viendo la serie y charlando con vos. ¿Cómo es que Ed Gein inspira a otros asesinos en serie, ¿viste? A mí se me ocurrió esta idea de que, jugando con esta lectura psicoanalítica entre lacaniana y freudiana de lo que sucede en estos casos, jugando con esta idea de, hay algo de la inscripción del nombre del padre que falla. Sí. Y que algo de la potencia no está funcionando bien, tiene que tomar estas formas patológicas. Me da la impresión de que, por lo que contaban en la serie, y que parece que es verdad, esto es real, Ed Gein se volvió como una especie de símbolo, de modelo a seguir para muchos asesinos en serie. Y me da la impresión de que por medio de convertirse ellos como su héroe e inscribir su nombre vamos a decir, en el linaje, en la serie de asesinos en serie, es como si estuviesen encontrando una suplencia para ese nombre del padre faltante, ese padre perdido. En vez de decir, yo soy Tabil como mi padre y como mi abuelo, es, yo soy un asesino en serie como Ed Gein, como tal, como tal, como tal, y encuentran una suplencia macabra, vamos a decir, que los inscribe en un lugar de potencia, en un lugar de potencia muy pervertido y macabro, pero que por lo menos nos permite hacer, con esta hipótesis, digamos, entender por qué se reproduce. Bueno, tiene mucha lógica, porque si pensamos en eso, seguimos recordando a Jack el Destripador, ¿no? A Pablo Escobar. Digo, podemos después pensar en otro tipo también de asesinos seriales masivos, ¿no? Dígase Hitler, dígase Stalin, dígase Pol Pot, ¿no? Digo, sí. Podemos pensar, ¿no? Personajes de distinta índole, ¿no? Se me venía ahora a la cabeza Pablo Escobar, ¿no? O cualquiera de estos. Y que pasan a ser Charles Manson, ¿no? Pasan a ser hasta incluso como íconos pop. Íconos pop. Digamos, ¿no? Total. Y esto que vos decís, que me parece que tiene una lógica tremenda, este criminólogo, entre uno de los motivos que encuentra comunes, tiene que ver con la fama.
y con el reconocimiento. ¿Qué dice? Como que buscan Claro. eso. Y bueno, eso quizás, y esto capaz que ya es talanteando, pero haciendo una conversación así entre colegas. Sí, estamos jugando, ¿no? Estamos Aclarando jugando, ¿no? para la Pero gente. estamos, y eso está bueno aclararlo, ¿no? Estamos acá intercambiando, conversando y pensando distintas líneas posibles, y capaz que está bueno convocar a toda tu comunidad a que también deje, ¿no?, sus comentarios, sus preguntas, porque esto Siempre. ¿no?, da para muchos temas, para muchas preguntas, y que estamos abriendo temas y estamos abriendo también preguntas, porque alguna de esas, que también es lo fascinante de esto que estamos conversando, es que muchas son muy enigmáticas. Por cómo una persona puede llegar a, ¿no?, hacer lo que hace Ed Gein, ¿no?, hacer lámparas con piel de personas. O sea, hay algo ahí que, por más que le busquemos la vuelta, hay algo ahí de lo inefable, ¿no? Hay algo ahí de lo que uno no logra como explicar, como entender, ¿no? Está buenísimo eso que decís. Sí. Pero bueno, volviendo a esto del reconocimiento, y en este juego que estamos haciendo, es curioso que además sea un fenómeno tan exclusivamente norteamericano. Eso es llamativo, ¿no? llamativo. Entonces, ¿se puede pensar en algo de esto, el reconocimiento, también ante las características de la propia sociedad norteamericana, que sea una posibilidad justamente que alguno encuentra, ¿no?, de poder ser reconocido, ser visto por otros, ¿no? Sí. Alcanzar, ¿no?, esto que en esta cultura de la fama, ¿no?, y del éxito, que sea una forma muy macabra, digamos, de acceder a eso, pero que después, pasado el impacto de los casos y lo trememundo, ¿no?, y terrible del caso, después nos pasa esto, ¿no? Que estamos conversando de Ed Kemper, ¿no?, y nos cagamos de risa, y hablamos de Pablo Escobar, y hablamos, ¿no?, de Ed Gein, y pasan a ser como personajes, bueno, que alguna fibra, algo toca, ¿no? En algo nos convoca también, ¿no? Y me parece que es interesante pensarlo también por ahí. Sí, creo que cuando vos decís que algo nos toca, es que los libidinizamos, o eso entiendo de lo que me decís, ¿no? Sí. De que al penetrar así, de vuelta la palabra... literalmente. Sí, en la cultura pasan a ser objetos de deseo, ya sea en fantasía o qué, pero bueno, pasa a ser la inspiración de Psicosis y me parece que de otras producciones también. Y por más macabro que sea y patológico, la verdad es que en un sentido les ha funcionado para llegar a cierto reconocimiento y capaz cierta suplencia de inscripción en un linaje. Es una mierda, pero la verdad es que me encantaría decir esto, me encantaría decir es una solución fallida. Sí, claro. Y es un síntoma pero no sé si es de tan una fallida, sociedad, ¿no? También uno puede pensar como un síntoma de una sociedad. Sí. Donde además hay elementos de la violencia que se ven en Estados Unidos, que tiene que ver, por ejemplo, entre otras cosas, con el acceso libre a las armas, por ejemplo, ¿no? Sí. Donde además de encontrar el país con mayor cantidad de asesinos seriales, también es el país con mayor cantidad de asesinos múltiples. Que se le llama el asesino múltiple aquel que mata en una misma escena, en un colegio, por ejemplo, o en un ¿no?, teatro. como retrataba Michael Moore, ¿no?, con Bowling for Columbine, o bueno, tantos casos que hemos visto no tan lejanos, son bastante recientes, ¿no? Hace poco hubo un caso en México, en el colegio de la UNAM, me parece. Les mandamos un abrazo a los amigos mexicanos que tuvieron así como un asesino que intentó ser múltiple, entró al colegio con un arma. Sí, es muy tremendo, es muy tremendo. No quiero como fomentar, viste, con esto que estamos diciendo, a nadie que esté escuchando de hacer algo así. Pero es interesante como en un sentido siento que les ha funcionado, viste. ¿Viste cómo termina la serie? Que termina con una escena que a mí un poco me perturbó, que es Ed Gein como entre árboles en el campo, con la motosierra, bailando como si hubiese logrado algo, ¿no? Viste que es como que lo reciben todos los fans que son Charles Manson, Ed Kemper, todos estos, y como si hubiese hecho algo bueno. Claro. Es muy tremendo como termina. No sé si a vos te choqueó un poco ese final. Sí, me pareció entre extraño, medio bizarro, ¿no? Pero creo que es eso que decís vos, ¿no? Que en algún punto parece
transmitir un poco el mensaje final, que hay algo de eso, como decís vos, como que algo logrado, ¿no? Que algo ahí logró dejar su marca, ¿no? Más allá de la madre. Es terrible, ¿no? Es terrible, absolutamente terrible. Sí. Viste que además hablan de, no sé, le manda Richard Speck, creo que se llamaba, Sí. y le dice, che, te quiero mostrar mi obra. Mi obra, claro. Para ellos es una obra. Sí. Sí. Por eso, pareciera que logró hacer algo Una más obra. allá. Para claro, algunos es una obra. es una obra y que algo más allá de la madre, ¿no? Y volviendo quizás a ese punto, yo pensaba, ¿no? Cómo a mí me interpeló mucho el caso pensando en la clínica, ¿no? O sea, yo me puse un poco a repasar, ¿no? Los pacientes que tengo, que he tenido, ¿no? Y que bueno, donde en muchos casos uno encuentra historias de las personas que llegan a nuestra clínica con, vínculos muy complejos con sus madres, ¿no? Y lo que eso causa después en la vida de esos sujetos, de esas personas, y que me parece que es un punto también, ¿no? A pensar para nuestra clínica. ¿Qué cosas se juegan en ese vínculo, como decía vos, en ese primer gran otro, ¿no? En ese vínculo materno, y cómo es tan determinante después en la vida del sujeto. Y ahí pensaba en esto de, bueno, no solamente quedarnos con esta parte, ¿no? tan terrible, sino, bueno, pensar también clínicamente, ¿no? ¿Qué cosas podemos intercambiar o incluso compartir con la audiencia, ¿no? Y a mí se venía el otro día a hablar con mi analista, porque en esto de que veníamos preparando la charla de hoy y demás, y que realmente quedé como muy inmovilizado con la serie, incluso hasta perturbado, una noche que me costó mucho dormir, hablando de varios temas, entre ellos de mi madre, que le mando un abrazo. Yo decía, yo siento que tuve suerte, que tuve una madre piola, ¿no? Y entonces mi analista me daba una devolución muy interesante y me hacía recordar el concepto de Winnicott, ¿no? De las madres suficientemente buenas, ¿no? Que bueno, capaz que para compartirlo así a grandes rasgos, es esta idea de pensar en cómo esa función materna pueda estar en ese juego de ir fallando progresivamente, ¿no? Es decir, de dejar algo de falta, ¿no? En los primeros meses fundamentalmente estar muy presente y acompañar ese nacimiento, ¿no? de una nueva persona, con todo lo que eso significa, desde el punto de vista del afecto, desde el punto de vista de la contención, del sostenimiento, del alimento, del vínculo, ¿no? De la amorosidad, pero que después progresivamente y paulatinamente algo de la falla empieza a introducirse, ¿no? Como una distancia que permita estar, pero no invadir, ¿no? Pero tampoco pasarse para el lado de la... Porque también en algunos casos se encuentran también ausencias totales, ¿no? Claro. Más que ausencias, desafectivización, que no es lo mismo, ¿no? Porque capaz que madre hay una ausencia muerta, y alguien más, opera. No, acá es la desafectivización también es un gran estrago, digamos, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo en este concepto de Winnicott, ¿no? De la madre suficientemente buena, pensar en esa progresiva manejo justamente del vínculo materno con los hijos, que permita justamente que ese otro empiece a construir algo, ¿no? Y entre otras cosas su capacidad deseante. Qué arte difícil, ¿no? Ser madre y ser muy difícil. Padre también. Sí, sí, totalmente. Uno siempre la va a cagar, sí, en alguna medida, pero la puedes cagar muchísimo, claro, como la madre de Ed Gein y el padre, vamos a decir. O la podés cagar a un nivel que le permite al otro hacer su juego, ¿no? Como decís, bien, la madre es suficientemente buena. También le mandamos un saludo a mi madre, que por suerte hizo las cosas medianamente bien. Sí. Sí, pero bueno, es un temón. ¿Y qué te hizo pensar, así para ir cerrando, sí, de la clínica? ¿Viste algo nuevo o te hizo repensar algo? ¿Qué te hizo? No, me hizo pensar en primer lugar quizás esto, ¿no? Como hacer cierto repaso. Incluso hice hasta el ejercicio, no solamente con las y los pacientes, sino incluso en relación a mis vínculos, ¿no? Familiares, amistades. Pensar en las madres, ¿no? De mis amigos, por ejemplo.
Tus amigos se están enterando Entonces, que estuviste pensando en sus madres. Exacto. Y entrar a repasar, y bueno, y encontrar, no madres como la de Norman Bates o la de Ed Gein, ¿no? Pero sí, bueno, algunos procesos a partir de los relatos, ¿no? Y de los pacientes también, por supuesto, ¿no? Que es con lo que material que más contamos y que más nos logramos acercar gracias a nuestra profesión tan particular, ¿no? Muy Que lindo, trabajamos de sí. escuchar historias y muchas veces esas historias son, ¿no? Tienen un contenido muchas veces muy complejo, Ujú. donde, bueno, me puse a hacer ese repaso y encontré como una prevalencia, donde no te digo que las madres suficientemente buenas son la excepción, pero... Y me hizo pensar sobre todo en cómo también pensar que si hay uno de los imperativos, ¿no? Uno de los mandatos más fuertes, recaen sobre las madres, ¿no? ¿A qué te referís? Uno escucha en la clínica, ¿no? Que esto una madre no lo haría, ¿no? Por ejemplo, una persona que viene y se queja de las cosas que está viendo con su mamá. Entonces le pregunta, bueno, pero ¿de qué madre hablamos? Una madre ¿No? muy idealizada, Una madre que idealizada, es puro amor. Podríamos en este Sí. juego que venimos haciendo, ¿no? De ir Sí. tirando ideas, si no tendrá que ver con nuestra cultura judeocristiana, María y demás, ¿no? O sea, cómo... Y en ese contraste entre lo que supuestamente debería ser una madre, ¿no? Que es esta idea de la contención, de la amorosidad, ¿no? De la dedicación total, de la incondicionalidad, en realidad te encontrás con madres que además de ser madres son personas, son mujeres que le pasaron cosas en su vida, que tienen, ¿no? Como cualquier ser humano, que puede tener enormes dificultades para relacionarse con la existencia, ¿no? Con el dolor de existir, ¿no? Pero que ante el hecho determinante de pasar a ser madres, es como que si todo eso tuviera que convertirse a un ideal que es imposible de cumplir, y que eso me parece que en el contraste también con algunas cosas que uno ve en la clínica, de cómo algunas maternidades se terminan desarrollando por las propias dificultades que pueda tener en ese caso esa madre, terminan después configurando bueno, serias situaciones en las historias clínicas de nuestros pacientes, ¿no? Es muy bueno lo que decís, o sea, de tu diagnóstico, que coincido, si decime si lo capté bien, sería algo así como que ese ideal tan imposible, tan excesivo, digamos, de una madre como la Madre María, que ni siquiera tuvo sexo para concebir, hablando de la distinción de la dicotomía Claro, madre-puta, digamos, exacto. que hablamos en un principio. Ese ideal de madre, capaz sí puede, si uno no sabe relativizarlo y permitirse ser medianamente buena, como dice Winnicott, o, digamos, suficientemente buena, te puede aplastar, y con eso quizás sea una de las razones del estrago, ¿no? O sea, que querer convertirse en pura madre, no Claro. tener vida de mujer, no tener Por vida ejemplo. de persona por fuera de la maternidad, y eso necesariamente genera una demanda en el hijo, porque ¿qué es una madre? Saben que tiene un hijo. Claro. Y ahí el mandato es muy severo. Es muy severo. Es muy severo, Sí. ¿no? Con las mujeres, con las madres. Y en ese desfasaje, bueno, también creo que es parte de nuestra tarea, ¿no? Cuando recibimos a alguien y empiezan a aparecer estas historias familiares, el vínculo, ¿no? El vínculo materno, de poder también introducir algo de la falta como idea, ¿no? De decir, Sí, de pensar que, bueno, cuando viene alguien y dice, no, porque esto que me pasa con mi madre, o sea, esto no una madre no lo haría, ¿no? Que me insulte, que no sé, que no me dé bola, o que esté compitiendo conmigo, ¿no? Digo, entremos a repasar las cosas que nosotros escuchamos en la clínica. Son muchas situaciones que uno podría ir identificando y que siempre están ante esta idea de esto no debería hacerlo una madre. Sin embargo, sucede, por supuesto que sucede. Y bueno, y entender que eso es parte también de las cosas con las que tenemos que trabajar con los analizantes, ¿no? Viste que Freud decía que había... ¿cuántas eran? 3, 4 profesiones imposibles. Creo que era gobernar, educar y ser analista. Y podríamos agregar ser padre, digamos. Es Sí. un ideal imposible, ¿no? Es una función en la que uno siempre va a estar en falta. Pero que siempre recae de manera mucho más severa
y mucho más terrible en las madres que en los padres. Sin duda, ¿no? sin duda, sin duda, sin duda. Sí. Che, Santi, bueno, es un temón. Vamos a dejar aquí. Bueno, perfecto. Creo que hemos tocado más o menos todos los puntos que... Gran video una vez más. Un placer, Mati, como siempre. Sí, Placer. gracias por haber venido. Santi Lanza, lo pueden seguir en sus redes. Nuestro colega uruguayo que nos visita. Bueno, dejen aquí todo lo que pensaron en esta charla llena de temas interesantes, polémicos, espinosos. Y nos veremos en un próximo análisis. Bueno, notable. Gracias, Mati.